Y en la columna esta que está ahí enfrente acaba de pasar una sombra. Hemos hecho antes la sesión de las varillas y nos han llevado a un pasillo sin salida. Hemos decidido volver porque hemos empezado a escuchar pasos corriendo y arrastre. Muéstrate. Manifiéstate. El misterio está fundamentalmente en las sombras. El misterio nos atrae, nos seduce hasta el punto de querer encontrar algún tipo de explicación lógica para no sucumbir a nuestras propias pesadillas. Hoy nos adentramos en un mágico rincón de la sierra, el que 100 años atrás fue el hogar de familias mineras. Este antiguo poblado contaba con un total de 61 viviendas, además de un casino, posada, el economato y una iglesia. Los trabajos en la mina se inician hacia el año 1911, centrándose sobre todo en la extracción de pirita, cobre y azufre. Y 30 años después surge el proyecto de crear una fábrica de explosivos subterránea en el interior de la misma mina. Las pésimas condiciones de trabajo hacían que fueran un lugar cargado de accidentes y muerte. Son decenas los informes que hay reflejando la tragedia, pero una concreta marcó con dolor a trabajadores y vecinos, pues a las 7 menos cuarto de la mañana del 8 de agosto de 1950, 6 mujeres, la mayoría menores de 25 años, perdieron la vida a causa de una inexplicable explosión. También fue en agosto del año 1999, con la mina y el poblado ya abandonado, cuando encontraron el cadáver de un hombre recubierto de cal y encerrado en un baúl a las puertas de la misma mina. Un lugar que comenzó llenándose de vida con ilusión y que terminó sumido en la desgracia y el abandono. Bueno, pues aquí estamos ya. Por la derecha. Pues como siempre decimos, bienvenidos una noche más a División Paranormal. ¿Qué? ¿Sabes cuánto es? Mira, si ya por lo menos la que recibí antes, ¿no? Antes. Sí, ¿no? Sí. O sea, eso del muro que tiene. Estas minas, sí, mira, cómo era. Unos muros buenos, ¿eh? Pero poco antes. Eso. Era del 1800. 1800.
perdí una partida de cartas. Anda. El pueblo entero. ¿El pueblo? La mina. La mina. La mina. El pueblo no lo sé. Claro, pues si la mina era suya, lo mismo el pueblo era suyo. Pero, claro. Para los trabajadores. Pues lo perdí en una partida de cartas. Sí, muy... Al dueño último ya que lo tuvo y lo terminó de explotar. Y aquí, primordialmente, antiguamente y en el primer trabajo que se hacía era extraer pirita. Ya después empezó el cobre, el azufre, pero de primera era pirita y era todo muy rudimentario, claro. Antiguamente se tiraba mucho eso, las cartas. Aquí está, esta casa está ya en lo último. Cambia la temperatura, ¿eh? ¿No habéis notado que parece que no hay techo? Sí, pero vamos, Y parece que estamos en una casa con su techo, sí. con sus muebles. Digo, No se Muchísima escucha, calor. ¿eh? Y calor, se ha hecho la calor, ¿eh? Si hay aquí alguna entidad con nosotros, ¿podéis mostrarnos que hay alguien aquí con nosotros? He escuchado detrás mío un siseo. ¿Qué escucháis? anda. Sí. No somos los primeros que lo escuchamos, ¿eh? Suelen escuchar pasos de algo invisible. Qué calor, ¿eh? Aquí hace otra vez mucha calor. Creo que esta era la casa del director. Esta. Sí. Estaba la casa del director. Un poquito más para adelante estaba la casa del médico, la casa del cura, la ermita. La ermita, ¿no? La noche es espectacular, ¿eh? Solamente por el cielo, ¿eh? Los relámpagos. Además llevamos ya un rato escuchando a Sí. yo. Estamos descartando que no sea un animal. Cuidado con el suelo que está todo muy mal, ¿eh? Sí, ¿no? Se escucha una mujer hablar. Cuidado con el suelo. A ver si podéis escuchar una mujer hablar. Lleva una conversación. Están hablando como
Yo diría que esto me suena bien esto a la consulta. Sí. Por la conversación esa la sentí yo como si estuviera en la consulta. Hablando al médico de la hija. Sí. Así lo he sentido yo. Yo he escuchado. Mía. Lo que sea está aquí. Sí. O sea, esa energía. Y además la cabeza. Además, tú estás llorando, ¿eh? Es que me está transmitiendo algo. Alguien se lamenta. ¿Puedes decir tu nombre? ¿Puedes dejarnos constancia de que estás aquí? ¿Era la sala de espera donde está Eduardo? ¿Podemos escuchar tu voz? ¿Te puedes mostrar? Seguimos. Cuidado, ¿eh? No todos los sitios abandonados tienen espectros y fantasmas. Como muchas novelas, en esto del misterio o de la investigación se pudiera pensar. Pero es cierto que hay lugares donde se palpa un ambiente que puede propiciar a la sugestión. Y otros en las que los rumores son ciertos y hay argumentos para pensar que en su interior habita lo imposible. Estamos en uno de estos lugares esta noche. Caminar por las calles frías de este lugar, entrar en sus edificios, invita a pasar miedo. Es un pájaro, tío. ¿Un pájaro? Pero es un pájaro de 100 kilos, vamos. Joder. ¿Qué dicen los testigos de este viejo lugar? Que en sus viejas ventanas se pueden ver pasar sin sombras extrañas, sombras de otro mundo. Se hablan de raps. Son sonidos. ¿Sabéis lo que son los raps? Son sonidos rítmicos, repetitivos, que es lo que hemos hablado antes, Gonzalo. Y estos sonidos salen de la nada salen. La gente habla de robos de energía, golpes de martillo contra un yunque, como se hacía antiguamente. Uh-huh. Y lo que tú has notado antes, el pisar de gente que no se ven, que son invisibles a los humanos. Nosotros que vamos por delante hemos escuchado varias veces,
Bueno, pues si nos queréis acompañar, bajo vuestra responsabilidad. Seguidnos. Bueno, pues acabamos de encontrar la casa. Es que no sabemos si la casa esta última era del médico o de uno de los directivos de la mina. Vamos a ver si podemos saber cuál es. Vamos a entrar. Cuidado, Gonzalo, no te vayas a caer. Otra vez. Vamos a ver aquí las sensaciones que tenemos. Mira cómo son las escaleras estas. Oye, me recuerda a la... ¿Tú sabes? Mira las escaleras desde abajo. Mira. ¿Sabéis a qué me recuerda? Agua. Desde arriba, desde abajo, justamente, a una pirámide azteca. Ahora, cuando bajemos, vamos a mirarlo desde abajo, ¿verdad? No sé, ¿dónde te...? Esto está también en muy malas condiciones. Sí. Mira cómo está el muro, ¿eh? Sí. Hay que tener cuidado. Aquí tenemos que dejar escuchar las entidades que aquí habitan. Cuidado, ¿eh? Por aquí. Ahí al muro ese no veo yo que sea muy conveniente acercarse, porque el muro está muy dobladito, ¿no? Chimenea, ¿es una chimenea? Sí, una chimenea. Voy a poner cada uno en la chimenea. Vale. Y sacamos una tira. Bueno, pues he visitado algunos lugares. La casa de la dirección tenía una pista de tenis, o sea que esta no es, tampoco. Esta puede ser la casa del cura. Y ahora hay una arriba, la pasamos a visto. Había la casa del médico, la casa del director. Yo creo que esa es la del cura, ¿eh? Dice que en la casa del... Por lo que he leído y he podido indagar, en la casa del director dice que desde una de las ventanas se ve siempre una sombra, como si alguien estuviera esperando. Está la casa del ingeniero también. Había otra del administrador, una escuela de niños y niñas. ¿Podría hacerse a la escuela? Pues mira, pues podría ser fácilmente, porque es que lo que son las escaleras me recuerdan a una pirámide azteca, vamos. Pues podrían ser. En la capilla estaba la imagen de Santa Bárbara, que imagino que será la de los mineros, ¿no? La patrona de los mineros podría ser.
Y había también un matadero y un almacén frigorífico. ¿Sabes? Había también un matadero y un almacén frigorífico. Por la calle principal, que me imagino que es esta, porque es la que está... Dicen que ver pasar y ven cruzar de salir como de la capilla, salir una señora hacia el otro extremo del camino, por esta calle principal. Había un señor que se llamaba Juan Miró, sufrió un accidente, ¿eh? y se cortó las dos piernas. Lo digo porque no hay una historia que dicen que hay noches donde ven por la calle también principal ver pasar unas piernas. ¿Nos llevamos alguna sorpresa esta noche o no? Hemos dado con la capilla, ¿no? Los curas de la capilla se llamaban Daniel y Lorenzo. Los dos curas que hubo. Qué pena como han abandonado esto, ¿eh? Es una pena, ¿eh? Que hayan dejado... Esto que deja de destruir el polvo, ¿eh? ¿Verdad? Por ahí, tío. Hasta la iglesia que podían por lo menos... Hace peregrinaciones o algo. ¿Verdad, eh? Desde el pueblo. Todo, ¿eh? Ten cuidado con el suelo. Sí, mucho cuidado, ¿eh? Pero es locura. Pues desde la puerta esta a la salida han visto mucha gente, tío. De aquí para acá. No, para allá. Salí por ahí, por el camino, cruzar por ese camino a una señora vestida de blanco. Pero hasta incluso hay personas que la han seguido, ¿eh? Sí, ¿no? Que la han seguido. ¿Te has dado un golpe? Perro. ¿Cómo está eso? Hay un cuidado, ¿eh? No sé yo si son peces o es un elemento. ¿Qué? Un ciervo. Sí. Es un ciervo. Sí. Está
Estamos escuchando un ciervo, porque estamos en plena sierra. Aquí estaría el altar. Y se mostraría Santa Bárbara, imagino. Lo que sea está muy cerca, ¿eh? Esta sería la habitación del cura. ¿Está usted aquí, don Daniel? Don Lorenzo, ¿está usted aquí? Estamos un poco asustados porque no sabemos si es un ciervo o es un toro, porque aquí hemos visto que hay cerca una ganadería. Yo he visto que para ir por esa esquina puedes subirte yo fácil. Te lo digo por si viene el ciervo, que yo voy para allá. No, el Pero ciervo que yo no. estoy de otra. Eso no ataca. ¿No ataca? Los ciervos están ahí en el agua. Cerca. Igual con la luz. Está asustado. Y si es una bruja. Ahora con la luz, seguramente no. No haga nada. ¿Qué es lo que se escucha por allí? Estos son peces cencerritos, ¿no? ¿Eso qué? Se escucha a lo lejos un perro. ¿Había escuchado? Sí, pero eso es el mismo. ¿Y siempre que nos vamos? Pues sí. Esto, aquí también había un lugar de encuentros para ferias y... Hostia, ¿Qué? ¿qué podría ser esto? Como está vallado, podría ser el centro este de encuentros, de ferias y de reuniones de la gente del pueblo. ¿Ves? Todo amurallado y varias entradas con escaleras. No es eso, perfectamente, ¿no? Sí, ¿Ves? Mira. una plaza. Sí, la plaza del pueblo donde se reunían todos a hacer las fiestas, las verbenas. ¿Ves? Ahora el colegio, ¿dónde? No creo. Hay otra casa ahí Sí. dentro. Tiene pinta, tiene pinta. Hoy Dios mío. Qué sitio. Y aquí vamos a poner aparato. Qué sitio ardido, ¿eh? Aquí vamos a poner aparato, ¿eh? Sí, sí, sí. Y fuera también si quieres. Porque ¿A que sí? ya se escucha ruido dentro. ¿Qué? Algo nos está siguiendo. Algo nos sigue. Sí.
¿Qué? Que hay pasos ¿Que se escucha un paso? Sí. Mira el techo. Esto era... Hay sótano. Sí, los servicios. Esto San más Pedrero bien... hace poco. Sí, esto más bien podría Pues ser... este tipo de animales, tío. No, Colegio, ¿no? Esto no es un colegio. esto no... Más bien era un centro de... No, una cuadra no. Yo creo que estos aquí se reunían para vender las carnes, para vender la... Esto era el matadero. Pues ahí está. Esto es el matadero. Se mantiene. Y Por aquí... eso todo ese sentido Y que no sí, se ha- esto es el matadero. He dicho que no trata bien a los niños. Claro. Aquí esto es el matadero. Y te dice una cosa, esto está Sí, está todavía ahí colgado. cargado. Lo que hay ahí. Escalera como esta, pero como... ¿Sabéis para bajar? Sí. Hostia puta, para abajo esto sigue. Aquí vamos a tener respuestas, ¿eh? Aquí vamos a tener respuestas. Mira, tiene un sitio. Sí, se comunican. Yo todavía están los azulejos de los servicios, el váter. Los urinarios antiguos. Esto está muy cargado, ¿eh? ¿Qué te pasa? Sí, que estamos cargados, Creo que no se puede estar, ¿eh? Nos vamos a... Aquí yo creo que podemos hacer algo, ¿no? Aquí hay mucho sufrimiento, ¿eh? Sí, no, aquí vamos a hacer unos sufrimientos, pues imagínate, era un matadero, Bueno, pero... que no solamente las personas son las que sufren. ¿Qué lo hacemos? ¿Allá abajo, aquí arriba? Aquí. Los ganchos. División paranormal. Se ha cortado la... Mira, Se ha cortado. Cada vez que enfoca no le gusta, ¿eh? ¿No te gusta la luz? Haznos saber si no te gusta la luz. No. Ponlo a tope. Acércate al aparato negro. A tope, a tope, a tope. ¿Quieres que te grabemos?
Necesitamos una muestra de que estás aquí. Manifiéstate. Un pitido es sí, 2 es no. ¿Y 5? Venga, acércate. ¿Solamente sabes hacer eso? ¿No sabes hacer otra cosa? ¿Eres bueno? ¿Eres un ser bueno? ¿Eso es un no? ¿Eres malo? Si eres una entidad mala, danos una muestra de tu poder. Danos una muestra de tu poder. No tiene. Mira, 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 mira. Si es verdad que tienes poder, tocar timbre. Hazlo sonar. ¿Qué te pasa, Edu? No, no. ¿Sentís algo? Sí, ¿Tú qué sientes? mucha presión. Presión igual que yo. ¿Y tú, José? Yo siento incluso que ha cambiado hasta la temperatura. Ahora es más fría. Sí. Sí. Ha bajado la temperatura de Pero muy momento. fría. Y mira, que venimos que hace precisamente no. Es que hacía calor aquí. Y está bajando la temperatura, pero... Este aparato, el medidor de miligauss, también mide la temperatura. Hace 24 grados. Por ahí en la ventana. Y los miligauss siguen... Si hay aquí alguna entidad... No se ve. Ah, se ha apagado. Se ha apagado. Si hay aquí alguna entidad, ¿podéis bajar los grados de este aparato que tengo en la mano? ¿Podéis bajar los grados? ¿Hay aquí alguna entidad con nosotros? Haceros notar de alguna manera. Tócanos. Háblanos. Danos una muestra de que estás aquí. ¿Puedes hacer que baje la temperatura de este salón? ¿De este edificio? ¿Qué te pasa? Joder. No, estoy bien. Me pica la garganta. Y no hay polvo, no hay... No, Y me pica la garganta. yo creo que algo se te ha acercado. Sí, de hecho he notado... Os iba a decir, ¿corre aire? Sí, corre. Sí, ¿no? Pues por aquí no, corría el aire por detrás. El aire por ahí. No, sí, entra por esa ventana. Sí, pero ¿Te has acercado? que me corría el aire por detrás. ¿Te has acercado a José? Si te has acercado a José, toca un aparato, por favor. Hostia. ¿Esto qué ha sido? Chuchillo. Sí. No, Una lechuza. es una lechuza. ¿Ha tocado? ¿Ha tocado el aparato? Entonces te has acercado a mí. ¿Qué es lo que quieres? ¿Quieres hablar con José? Mira, mira, mira. ¿Eso es un sí? No lo toques. Si te has acercado a José, toca un aparato. Si has sido tú, el mismo que ha tocado y se ha acercado a José, toca uno de los aparatos.
¿Tienes un mensaje para él? Sí. ¿Quieres decirnos algo? Háblanos si quieres dejarnos un mensaje. Dinos algo. Dime, si me quieres decir algo, dímelo. Me gusta la luz. ¿Quieres luz? ¿Necesitas luz? ¿Necesitas luz? ¿Qué? Están andando por el techo. Sí. ¿Se escuchan los pasos? ¿Necesitáis luz? ¿Se escucha? Sí sea. Grababa esta sesión, la primera vez estaba Edu cerca de los aparatos y le han cortado el vídeo, se ha quitado solo, sin estar tocando la pantalla ni nada. Y ahora la segunda vez, que estaba Edu grabando como si fuera un selfie, se ha quitado el vídeo y se ha hecho una foto. Es la tercera vez que intentamos grabar, a ver qué resultados tenemos. Es curioso, ¿eh? Que estábamos grabando y se ha quitado Se ha quitado y ha hecho una ha foto. hecho una foto. Nos ha hecho una foto a los cuatro. Nos ha hecho una foto a los cuatro. ¿Quieres decirnos algo? Si quieres decirnos algo, toca uno de los aparatos. Venga. Escucha el golpe. Un golpe. ¿Has sido tú el del golpe? Otro ahí. En la puerta, en la puerta. ¿Hay alguien aquí acompañándonos esta noche? ¿Hay alguien aquí? Sí. ¿Puedes dar otro golpe? Háblanos. Estamos aquí. ¿Te quieres comunicar con nosotros? Háblanos. Déjanos un mensaje. The radio model. Aux input model. Buenas noches. ¿Puedes decir un nombre? Sí. ¿A dónde estáis? ¿Aquí estáis? ¿Sabéis que estáis muertos? Sí, vaya voz, ¿no? Vaya voz, ¿no? Se ha escuchado y eso es fuerte, ¿eh?
Sí, ¿no? ¿Cuántos sois? Muchos, Mucho, un montón. muchos. 14. Necesitamos saber que sois entidades inteligentes. ¿Podéis decir el nombre de uno de nosotros cuatro? Concentraros y hablarnos a través de este aparato. Di el nombre de uno de nosotros. ¿Cómo te llamas? Pili. ¿Eres Pili? No. ¿Eres una niña? ¿Te llamas Sebastián? ¿Falleciste de la mina? ¿Esto era un antiguo matadero? Estoy escuchando y llorar. Te lo juro. Pero se apaga porque te escuchaba llorar. Pero en el sonido. ¿Estás llorando? Que a veces en el ruido blanco nos transmiten sentimientos o nos transmiten algo de lo que... Además que es que muchas veces coincidimos todos, ¿eh? ¿Cuánto tiempo? ¿Nos conoces alguno? ¿Tienes? ¿Quién eres? ¿Tienes algún mensaje para alguno de nosotros? ¿Quieres hablar con José? ¿Queréis comunicaros a través de este aparato? ¿Hay aquí algún niño? ¿Y una niña? Un chaval. ¿Qué es lo que eres? ¿Estáis muertos? ¿Eres el cura? ¿Eres el padre Daniel? ¿El padre Lorenzo? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No sé, ¿no? No. ¿Tenéis alguna pregunta que hacernos? ¿Podéis darnos una respuesta?
¿Continúa la vida después de morir? Y si no continúa, ¿quién eres tú? Parece que con la espiritu no hemos escuchado. Nos pegamos con la grabación. Bueno, ¿seguimos? Sí. Pues estamos ahora en las minas. Hemos bajado a las minas y vamos a entrar por la entrada donde almacenaban la dinamita. Era un almacén subterráneo. Justamente aquí lo que hay son muchos murciélagos. Pues aquí se escribió con sangre la historia de estas minas y este polvorín. Hubo varios accidentes mortales. Empezamos por aquí, creo, ¿no? Hola. Buenas noches. Que aquí hay túneles. Recientemente. Cuando vinimos, esto estaba tapiado. Sí, esto lo han partido. Buah. Mira cómo está eso por ahí. Sí. Primero vamos a explorar la parte de lo que era el almacén mina de pirita. Y después esto fue un polvorín donde guardaban la dinamita. He escuchado el primer golpe. Se escucha gente. Se escucha gente, sí. Sí, sí. ¿Sois los que murieron aquí? ¿Muristeis aquí? ¿Son vuestras voces?
ha habido gente hace poco. ¿Por qué? Porque ahí hay un cigarro y ese cigarro está muy Ese, ¿no? poco. Un reciente, ¿no? Sí, eso está reciente. El frío que hace aquí. Cuidado con la cuadrilla abajo, ¿eh? Eso, mira, cuidado, cuidado. Esto pasaba ya algo. La cuerda no vale, hermano. Mira, mira. ¿Eso qué es, tío? Te juro por Dios que he visto una cosa pequeñita. Cuidado con el suelo, ¿eh? Pues ya era la salida, ¿no? Golpe. Sí. Escucha un golpe. ¿Quién hay aquí? Sí, se escucha gente. Un hombre, una mujer. Y en la columna esta que está ahí enfrente acaba de pasar una sombra. Mira la imagen cómo se distorsiona en la cámara. Hostia. Mira la cámara lo que hace. Mira. Sí. Busca un zoom, busca algo. Es que justamente ahí, en esa columna, ahí, he visto yo una sombra. ¿Cómo esconderse? Otro golpe. ¿Habéis escuchado? Sí. Un golpe. Golpes. Aquí, ahí. Coge la varilla, ¿la tiene ahí? A ver dónde quiere que vayamos. Si queréis que vayamos a algún sitio de la mina, ¿podéis dar un golpe para guiarnos? ¿Tú me preguntas, Edu? Sí. ¿Podéis mostrarnos el camino donde os vais a manifestar con nosotros? Donde vais a manifestaros y contactar con nosotros. Del mundo de los muertos al mundo de los vivos. ¿Dónde vosotros habéis escuchado el golpe? Sí. ¿Es casualidad? Cuidado, con el suelo. Pero esto va a salir ya.
Sí, aquí baja la temperatura y la sensación de presión en el pecho, al menos yo la siento así. Y frío, 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 como baja la temperatura en nada de tiempo, ¿eh? Cuidado con el suelo. Las varillas están indicando a la izquierda. ¿A la izquierda? ¿Habrá aquí una forma de llegar hacia la izquierda? Pues Creo que por ahí no. no. Por ahí estoy totalmente diferente. Yo creo que lo que hemos pasado es... ¿Hay salida? No. Pero aquí sí. Sí. Así, aquí Aquí se. tenemos un portal, Edu. Aquí, donde querían comunicarse. aquí se hiela la sangre, que es un gusto. ¿Qué queréis comunicar? ¿O queréis hablar con nosotros? Aquí. Acercaros aquí, ¿verdad? Aquí más todavía. Aquí hace un frío impresionante. Justo detrás tuya. ¿Dónde están las maderas? Sí, además yo me estoy notando un pellizco en el pecho. Así estoy yo. Que ahí hace frío, ¿eh? ¿A que sí? Muchísimo. Muchísimo frío. Mira. Mira, mira. Mira las varillas. Cuando me enfriase. Mira las varillas, como se han cruzado aquí. Pero el portal está allí detrás, ¿eh? ¿Sí? Pero puede ser de aquí para acá. Claro, puede ser todo esto. ¿Son líneas telúricas? Sí. Entonces Sí. ya está. Empieza ahí y esto es esto. ¿Hay aquí alguna entidad con nosotros ahora? ¿Puedes manifestarte con nosotros? Sí. ¿Quieres hacerlo? ¿Te quieres manifestar? Sí. ¿Quieres dejarnos un mensaje? Sí. Sí. ¿Puedes hacerlo ahora? ¿Darnos ese mensaje? ¿Ahora mismo? No. ¿Necesita que vayamos a otro lugar de la mina? ¿Eso estás indicando un lugar? Golpe. Coño, golpe, un arrastre. Y arrastre andando, un arrastre. Las varillas nos indican. Hacia atrás. Mira, mira la varilla lo que está haciendo. Mira, mira, mira la varilla. Mira, mira, mira. Hostia. Aquí hay algo muy fuerte. Hostia, ¿eso qué es, tío? Hostia, ¿eso qué es, tío? Hostia, ¿eso qué es, tío? Eso es alguien corriendo. Sí. Eso es alguien corriendo. Me gustaría salir. Dale. Es alguien, son pasos corriendo, tío. Alguien corriendo. Hola. Hola. ¿Hay alguien? ¿Dónde queréis que vayamos? Guiadnos. ¿Otra vez el mismo sitio? Sí. Nos están llevando al mismo sitio. A ver, hemos hecho antes la sesión de las varillas y nos han llevado a un pasillo sin salida. Hemos decidido volver porque hemos empezado a escuchar pasos corriendo y arrastres
Y como el sitio es bastante pequeño, pues yo me he agobiado un poco, entonces hemos salido. Pero las varillas dicen que volvamos. Así que volvemos, ¿no? Sí, claro. Vamos a poner algún aparato allí. Sí, Porque por lo que han dicho querían contactar con nosotros, a ver. Aquí podríamos poner un sensor de movimiento. O sea, si Venga. vamos a ir para allá, ponemos un sensor de movimiento aquí que coja o el túnel o que Vamos a coja ver. hacia aquí afuera. Vamos a preparar algunos aparatos a ver qué respuesta nos dan. Fuera, Tormenta o por qué es el motivo, está más activo. está muy activo ahora mismo. Está muy activo, entonces ahí vamos a conseguir casi lo que queramos. Así que vamos a colocar los aparatos, ¿no? Sí, Yo creo que es mejor aquí que con... ahí está bien. Mira, hemos dejado un sensor de movimiento aquí y otro en la otra entrada sin pilas, porque nos hemos quedado sin pilas. Este de aquí sí tiene, pero el otro no tiene pilas, pero lo hemos puesto por si acaso. Se ha quedado sin pilas cuando hemos estado en la parte de la vivienda. Y volvemos a donde nos han mandado las varillas, volvemos de nuevo al mismo túnel. Bueno, estamos otra vez aquí en lo que suponemos que es un portal donde nos han traído las varillas. Otra vez de nuevo. ¿Nos habéis traído aquí por algún motivo? Si es así, hacérnoslo saber de alguna manera. Os invitamos a que nos toquéis, a que tomes la energía de mí, a que te muestres de alguna forma. ¿Has muerto aquí? Si has muerto aquí, háznoslo saber, por favor. A través de las varillas. ¿Moriste aquí? ¿Has muerto aquí?
Te volvemos a hacer la pregunta. ¿Has muerto aquí? Hemos escuchado antes unos pasos. ¿Sigues aquí con nosotros? Qué raro. Pero aquí, ¿qué ha pasado, Dios mío? Si es que hasta las varillas están quietas. Sí, se ha quedado. No, estás hablando desde otro plano. Increíble. No se mueve. Es como si no hubiera nadie. ¿Os estáis riendo de nosotros? ¿Te estás riendo de nosotros? ¿No te quieres mostrar? Dadnos por lo menos un sí o un no. Por favor, ¿no te quieres mostrar? Las varillas... ¿Te puedes acercar a nosotros? Te invitamos a que entres en nuestro círculo. 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 Toca a uno de nosotros. Muéstrate. Manifiéstate. Si necesitas luz, hazlo saber de alguna manera. ¿Quieres luz? Da un golpe. ¿Habéis sentido algo? Se queda hecho Se ha quedado vacío. vacío. Totalmente Así vacío. es poner todos los aparatos. Sí. Te han dicho Ni de fly. ni de fly. No, que sea ni que vamos. ¿Tú sientes algo? Muy cansado estoy, pero no... Pero eso no. Bueno, pues vamos a otro sitio, ¿no? Vamos a recoger los aparatos y vamos a otro sitio. Nos han traído aquí, pero en el momento hemos puesto los aparatos, han dicho que Pues, no hay nada. vamos a... División paranormal. Que hay algunos que, claro, la mía está abajo. Cuidado con el suelo, ¿eh? No.
Hola. ¿Sabéis lo que nos está pasando? Sí, que no es. Nos estamos perdiendo. Digo, no perdernos en... sino perdiendo de Sí. algo Salimos- nos ha llevado allí para aquí está. perdernos mentalmente. Hemos Salimos, perdido cogemos el... aire un poquito fuera de la mina y ahora volvemos a entrar. No, lo que hay que centrar. Sí, Que es Por donde eso, queremos ir. pues. nos han impregnado de... ¿Dónde queremos ir? Nos han impregnado de confusión. Claro. Nos han impregnado de confusión, nos han impregnado. Allá al final. No, bueno, por aquí no se ve prueba. Nos han impregnado de confusión, tío. Cuidado con el suelo, que hay madera. Dale, suena la campana. La campana. Llama la atención de lo que hay por aquí. Piensan de este relato, a ver si la temperatura ha bajado 2 grados. Acabamos de salir de la mina y seguimos caminando. Puesto como en una confusión y al final no sabemos cómo hemos aparecido a donde de verdad fue la mayor tragedia de estas minas. Una gran explosión y murieron a las 7 de la mañana, 7 menos cuarto de la mañana, en cartuchería, manipulando dinamita. Hubo una gran explosión y murieron 7 mujeres. Vamos a ver si nos dan alguna contestación, ¿no? Justamente aquí en este edificio. Este edificio era cartuchería. Y 7 mujeres manipulando la dinamita. Hubo una gran explosión y salieron volando, cayendo por aquí. Eso eran almacenes y fábricas. Preparamos aquí una sesión, ¿no, Edu? Mira, se ha quedado la linterna que estaba, le ha puesto las pilas ahora mismo, mira. Sí. Se ha quedado sin pilas, se la ha puesto nueva. Sí, la ahora nuestra mismo. también. Las nuestras se han quedado Se han quedado que sin no pilas. alumbran una mierda. La ha puesto ahora mismo, las pilas, vamos a cargar. Pero esta y la película Y todas. de internet. Nos hemos quedado a oscuras con la tormenta a fondo.
Vamos a... Estamos justamente en el patio donde hubo la gran explosión que murieron estas siete criaturas, las 7 señoras, y vamos a preguntarle con las varillas el nombre de cada señora y dónde murieron. Empezamos por Cristobalina Márquez Cuaresma. ¿Dónde terminó su cuerpo cuando hubo la gran explosión? ¿Puedes mostrarnos dónde falleció? La señora Cristobalina Márquez Cuaresma. Cristobalina aquí. Aquí murió. ¿Eres tú? ¿Eres tú, Cristobalina? Sí. Y además un sí rotundo, vamos. ¿Sientes algo? ¿No sientes nada? Y ahora necesitamos saber a dónde murió Josefa Chaparro Bermejo. Josefa Chaparro Bermejo. ¿Dónde falleciste? Muéstranos dónde fue, a dónde caíste. Aquí. Aquí. La señora Dolores Fernández Ramírez. ¿Puedes mostrarnos dónde caíste después de la gran explosión? Como el otro día, todas una casi al lado de la otra, ¿eh? ¿Qué te pasa? Nada. La señora María Molero Rivas. ¿Dónde caíste muerta? ¿Nos llevan, María? Aquí. Aquí. Y por último, María Tejada González. ¿Dónde falleciste? Esta señora fue la que más cerca. ¿Eres tú? ¿Eres tú, María? ¿Estáis todas en paz? ¿Estáis en paz? ¿Dónde estáis? No. ¿Quieres? ¿Necesitas ayuda? ¿Quieres ayuda? No. ¿Podemos ofrecerte algo? Sí. ¿Tienes algún mensaje para algún ser querido? No. ¿Necesitas que te dejemos aquí, a ti y a todas tus compañeras, te dejemos los 4 que estamos aquí hoy día vivos, todo el amor del mundo?
¿Necesitáis ese amor y esa compasión? Sí. ¿Podemos irnos en paz? Sí. Sí, sí, preguntad. ¿Queréis que os dejemos una vela por vosotras para que la luz os guíe? Me da la impresión de que ha entrado alguien que no es ya ninguna de estas mujeres, ¿eh? ¿Lo notas que sea malo? Mm, Lo que yo noto no es malo, pero es muy revoltoso, claro, está malo, muy malo. nervioso, Sí, muy nervioso. sí, Está deseando de contactar con nosotros. dice que no. ¿No estás nervioso? ¿Eres un hombre? ¿Eres un hombre? Sí, ¿Estás ansioso por manifestarte con nosotros? ¿Tienes ansia de manifestarte? nos está llevando para allá. Venga. ¿Eres el de las minas? ¿Eres el director de la mina? No, dos preguntas, no una, por Mm. favor. ¿Eres el que ha contactado con nosotros dentro de la mina? Sí. Entonces no nos interesa porque eres un liante. Queremos hablar con las mujeres. No. Pues yo digo que sí. ¿Te parece bien? Nos muestra que vayamos para allá. Otra vez. ¿Quiere que vayamos otra vez para la mina? Y te señala a ti. ¿Quieres que vaya yo para la mina? Sí. Sí. ¿Necesitáis allí algo? Sí. Y entonces, ¿por qué allí no te ha comunicado con nosotros? Pregunta de sí y no. Te has comunicado, pero no hemos sabido qué nos querías decir. Sí. Tú necesitas luz, ¿verdad? Se escucha a alguien chillar. Sí. No pasa nada. La luz te la puedo dar aquí. Allí en la mina adentro no. ¿Te interesa aquí? No. Ya, pero como yo decido, yo te la doy aquí, no en la mina. No. Sí, porque yo soy aquí el que mando. Golpe. Allá para Ha adentro. dado un golpe justamente cuando ha señalado para allá. Sí, y yo escuchaba un ruido metálico dentro Yo de también escucho un ruido Sí, metálico. metálico adentro. Mira, está pendiente de tuya. Ya. Sí, háblale. Háblale, Bueno. cierra tu corta. Vale. Yo a la mina no voy a entrar, y menos voy a entrar en tu juego, así que si quieres luz, aquí. Aquí te podemos dar luz y a los que están en la mina. ¿Te parecen bien? Te podemos dar luz aquí. No. Tiene. Aquí no tienes tu fuerza, ¿verdad? Sí.
¿Tienes atrapado tú las almas aquí? Allí la tienes atrapada. ¿Has muerto aquí? No. No. ¿Te han invocado aquí? Se queda fijado, a ti. En ti, se queda fijado en ti. ¿Quieres hacerle daño a Gonzalo? Por no querer darte luz. Y se vuelve a escuchar el grito. Sí. ¿Me conoces? Sí, te conoce. Claro. ¿Lleva sombrero? Ah, pues entonces ya sabemos a qué jugamos, sin que nada. Sabemos cuál es el juego, ¿verdad? ¿El juego? ¿Saber el funcionamiento? ¿Y por qué dice que quiere luz? ¿Necesitas luz? ¿Quieres que entre en tu juego? Como antiguamente. Sí. No, ya eso ya se acabó. Y además tú lo sabes. Vaya para adentro quiere que vaya. ¿Tú te sientes bien? Yo sí, estoy bien. ¿Eh? Sí, sí, perfecto. Pero ¿Sí? yo no. Sí, tú no. ¿Qué has sentido? Pues mira, yo me he sentido de pronto Manipulada, ¿no? totalmente. Yo normalmente estoy con las varillas y contestan, pero nunca pierdo el norte. Pero aquí he sentido que no tenía voluntad casi de nada. Pero lo mismo nos ha pasado en la mina. Y me he asustado un poquito, se me han quedado las manos dormidas. Que yo otras veces he estado con las varillas más tiempo y no ha pasado nada. He notado como me pesaba para abajo. Y sobre todo notaba como que no podía salir. ¿Me entendéis? Sí, perfectamente. Como que yo te estaba diciendo a ti, te estaba diciendo pero no sabía si me estabas escuchando en realidad. Ha sido una sensación muy, muy desagradable que hace mucho tiempo que no Se estaba pegando a ti lo que fuera. me pasaba. Se estaba pegando a ti. No poseyendo, pero sí pegándose a ti. No me ha gustado nada. No, Pero eso mismo me ha pasado a mí en la mina. no. Yo creo que a todos nosotros estábamos como un poco esnortados. Claro, yo por eso la mina no hay que entrar. O sea, sí hay que, y menos allí. Si entra menos al principio o aquí. No, bueno, pues después de lo que hemos visto, Porque al final nos quedamos aquí porque realmente va a entrar la nosotros mina lo y que vamos a estar buscamos dando es vueltas. captar mensajes, Claro. captar los fenómenos. No nos va a dar eso. Por lo Pues tanto, sí. otra cosa. No sé yo si estamos dispuestos. No. Entro fatiga, tengo mucha fatiga, ¿eh? Porque se te ha pegado lo que sea, se te ha pegado a ti fuerte. No, es que ese es fuerte. Y me noto el cuerpo como Aplomado. cuando haces mucho deporte y Cansado así. ¿Me entiendes? ¿Puedes tocar algún aparato de los que hemos puesto ahí en la casa? ¿En la columna? ¿Puedes acercarte a alguno? Dadnos una señal de que estáis aquí. Le hablamos a las mujeres que fallecieron aquí, con las que hemos contactado, con las que hemos abierto este portal de amor. Dios es luz. Nosotros somos luz.
Os invitamos a que os mostréis. ¿Podéis regalarnos un mensaje? Escucharte gritar, ¿verdad? Sí, grita, He sí. escuchado gritar desde allí dentro. Hoy más bien son sensaciones, no como Sensaciones. otras veces. Sensaciones. Nos han dejado sensaciones, no sentimientos, nos han dejado más bien sensaciones. Otras veces nos dejan sentimientos, Sí. ¿verdad? Hoy no. Hoy han sido sensaciones, pero Muy abrumadoras, ¿eh? en la mina nos han querido perder, que nos perdiéramos. Las almas que están aquí están en paz. ¿Estáis en paz?